próximamente 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, obviamente con el objetivo de poder generar, ¿verdad?, la cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes que lo van necesitando. Es por eso que hoy también tenemos ganas de poder conversar desde la especialidad, ¿verdad?, sobre esta temática de salud. Está con nosotros Juan Pablo Silva, quien es nefrólogo del programa de trasplante del Hospital Las Higueras. ¿Cómo está, doctor? Un placer poder tenerlo en esta jornada junto a nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Obviamente un agrado estar acá y poder compartir con ustedes parte de lo que hacemos nosotros en nuestro Hospital La Higuera. Un gusto también. Nos acompaña Carolina Campos, enfermera del programa de trasplantes del Hospital Las Higueras. También un gusto que nos puedas acompañar. Un gusto también para nosotros estar aquí y poder compartir con ustedes este tema tan importante como es la vida de nuestros pacientes trasplantados que vemos día a día en nuestro hospital. Sí, partiendo siempre desde el inicio, doctor, en este día donde justamente queremos entregar este objetivo real de las personas de poder atreverse con la donación. Muchas veces gente por miedo, por desconocimiento, dejan de lado, ¿cierto?, esta importante forma de poder incluso dar vida. ¿Cuál es la importancia de generar esta educación para dar más oportunidad de vivir? Bueno, es uno de los temas fundamentales, creo yo, la temática de trasplante y procuramiento, porque una de las principales acciones en salud que uno puede hacer para fomentar el trasplante es la donación, ¿ya? Y está directamente relacionado la cantidad de trasplante con la cantidad de donantes que tenemos, ¿ya? Y bueno, en general existen dos tipos de donantes, los donantes vivos, que son los que están habitualmente relacionados vía sanguínea con el paciente, y están los donantes cadavéricos, ya que son las donaciones altruistas que se hacen una vez fallecido algún paciente, ¿ya? Y esa es la que muchas veces marca la pauta en relación a la disponibilidad de órganos para trasplantar. Y eso es una temática de salud pública que tiene que, se ha trabajado mucho en incentivarlo y algo que tiene que seguirse haciendo. En otros países que están un poco más avanzados en esta temática, por ejemplo España, se trasplanta mucho más solamente porque hay mayor donación. Entonces la gente tiene que estar como consciente de que la única forma que yo creo que avanzar como a lo que existe hoy día en estos tipos de países es tener más claro qué significa donar, sacar los mitos en relación a la donación, porque hay bastante, sí. Tener claro que esto es un sistema que funciona bien centralizado, bien regulado por el Ministerio de Salud, que no es algo que se haga tras bambalinas, como muchas veces se piensa, que hoy si alguien tiene plata se puede trasplantar antes. La verdad es que eso en Chile por lo menos no es así, ¿ya? Es un sistema bastante transparente y para que un paciente fallecido pueda ser el donante, existe también un protocolo bien establecido. Precisamente eso, Doc, porque claro, según las normativas, todos somos donantes, excepto que lo estipulemos que no queremos que sea así. Y el llamado que generamos acá, que educar de lo que significa, pero finalmente la familia es la que toma la decisión. O sea, yo puedo estar a favor y quiero que se entregue todo lo que puedan sacar, que esté sano, pero quizás mi padre y mi madre no quieren hacer esto, o si estoy casada, mi esposo no quiere hacer entrega de esto. Estas políticas, bueno, a lo largo de los años se han ido implementando ciertas como normativas, por así decirlo, leyes que van en pro de la donación, ¿ya? Y una de esas es que ahora existe una especie de donante universal, por así decirlo, a no ser que él deje por escrito notaría y qué sé yo, que no lo quiere hacer. Ahora, todavía estamos en una transición cultural, diría yo, idiosincrática nuestra, sí, en que realmente la familia acepte esto, porque todavía la decisión de la familia sigue pesando, ¿ya? Pero estamos en un proceso de transición. Hace algunos años atrás la familia decidía sin duda, ¿ya? Y no había muchas opciones y tampoco había mucha educación. Ahora, pese a todo, se ha ido mejorando eso, ¿ya? Sí. Yo algo que hay que como destacar dentro de los últimos años. Carolina, también como enfermera de este programa de trasplantes del Hospital Las Higueras, nos gustaría hoy día reconocer cuál es el proceso que se vive para este tipo de programa, acercar a la gente a ir reconociendo puntos importantes que tienen relación a estas donaciones. Como enfermera, en realidad, en nuestro hospital tenemos un rol bien fundamental. El programa se divide en dos grandes áreas. Una área es el estudio de trasplantes, que, como el nombre lo dice, estudiamos a los pacientes candidatos para trasplante renal.
que es un protocolo extenso de muchos exámenes, evaluaciones médicas, y finalizando para que el paciente tenga el menor riesgo posible ante un trasplante renal, ¿ya? Y nuestro objetivo es trasplantar a ese paciente. Y la otra área es el trasplante renal, donde nosotros tenemos un celular de llamado 24/7, nos llaman desde hay un coordinador central a nivel ministerial, entonces cuando hay un donante a nivel país y el receptor es de Higueras, llaman a este celular y algunas de las enfermeras que estamos en turno contestamos el llamado. Entonces nuestra labor es súper bonita porque somos los que le damos esta noticia a este paciente que durante años ha esperado este regalo, ¿ya? Lo llamamos, los contactamos, hacemos toda la logística un poco del ingreso para trasplantar y viene la cirugía, la hospitalización y después el paciente, ¿cierto?, está dado de alta y sigue nuestra función, digamos, en la educación permanente, en el seguimiento de los pacientes, en apoyar a los nefrólogos en los controles seriados, etcétera, etcétera. Entonces nuestra labor es pretrasplante y posttrasplante, generalmente de gestionar exámenes en el pretrasplante y siempre educar. Un paciente trasplantado no es un paciente sano, es un paciente que tiene un tratamiento que es el trasplante renal. Por lo tanto, siempre es un enfermo renal crónico que tiene un tratamiento que es el trasplante y que todos queremos, el equipo, tanto quirúrgico, médico y de enfermería, que el paciente llegue al final de su vida con este injerto o riñón funcionando y que en realidad nunca vuelva de nuevo a volver a la diálisis. Ese es el objetivo. Dentro de lo que se ha realizado en el Hospital Las Higueras, queremos pasar a revisar lo que ha sido los últimos años, del 2022 a la fecha, porque, claro, sería importante también destacar, y algo que tú señalas, lo que hay antes, lo que hay posterior, porque, claro, uno dice, oye, yo puedo donar, voy a donar, pero ¿qué pasa con la persona donante? ¿Cuál es el protocolo a seguir? El 2022, 21 trasplantes realizados, 2023... bajamos considerablemente a 12 y en lo que llevamos el 2024 llevamos 8. Esto se debe netamente a la falta de donación, Doc, porque tenemos la capacidad técnica, tenemos a los profesionales. ¿Qué está pasando también ahí con esas cifras? Sí, una de las principales barreras, por así decirlo, es efectivamente la falta de donantes, ¿no? Porque accidentes y potenciales donantes existen. Lo que pasa es que falta un poquito más en educación y la población y obviamente también a educación continua a todo el equipo de salud que tiene que estar detectando también estos potenciales donantes, porque no es algo, hasta hace unos años atrás, casi que hay que ir buscando parte por parte, porque no todos los equipos de salud está claro que lo de la donación. Entonces, cuando por ejemplo llega un paciente de urgencia con un traumatismo encefálico grave, y el paciente tiene ciertas condiciones de edad, por ejemplo, actualmente ya hay muchos más colegas en urgencia que están atentos a que hay un potencial donante, ¿ya? Y de ahí en adelante empieza a establecerse toda esta secuencia de hechos que van desde hablar muy claramente también con la familia, de cuál es la condición de él, de también cómo va el tratamiento, porque no necesariamente un potencial donante quiere decir que ya está fallecido, por supuesto que no, tiene todo su tratamiento de lo que lo llevó al hospital, ¿ya? Pero sí siempre están en la mira los potenciales donantes, ¿ya? Porque con la idea de incentivar esto de la donación y del trasplante. Entonces, de repente las variaciones de un año a otro van muchas veces en relación a eso mismo, ¿ya? Otra cosa que nosotros estamos implementando en el Hospital La Higuera, que más hace poco hicimos, fue el protocolo donante vivo, que no todos los hospitales tienen, ¿ya? Porque no es lo mismo, requiere estudio del receptor, por supuesto, que el paciente que tiene la enfermedad renal y también del donante, ¿ya? Y eso, hasta poco logramos trasplantar un par de hermanos, que afortunadamente hasta el momento va todo bien, y esa es otra forma también de poder incentivar el número de trasplantes, de los pacientes que están con enfermedad renal ya avanzada, ya tengan más o menos visto, conversado, o que incluso las familias de estos, porque muchas veces a ellos les da lata empezar a hablar con un hermano pidiéndole un riñón, pues no pedirle 10.000 pesos. Claro, justamente. Entonces, las familias de los pacientes nefrópatas o enfermos renales, es bueno que quizás ellos también puedan
hablar de este tema, ¿eh? No es menor, porque nosotros hemos visto que hay muchos que uno de repente tiene que decirle, oye, pero tu hermano quizás podría, como uno empieza a incentivar, o Claro. qué sé yo, tu primo, o que tu padre, Los que no es amigos. tan viejo, claro. Sí, ahí, entonces, eso es algo que también podría incentivarse para que crezcan los trasplantes, porque como ustedes bien dicen, tenemos la posibilidad técnica de hacerlo, tenemos los urólogos, cirujanos vasculares, nefrólogos, enfermeras de trasplante, tenemos un equipo súper bueno, entonces faltaría como organizar el resto de las cosas, por eso. Sí, vamos conociendo detalles también sobre conceptos importantes, Carolina, que tiene relación, por ejemplo, a la unidad de procuramiento. Vamos también con una imagen, Connie, que nos acompaña también con respecto, ¿cierto?, a las cifras con respecto al procuramiento, que también es un punto importante dentro de todo este proceso, ¿no? Sí, bueno, la unidad de procuramiento es fundamental para que nosotras podamos hacer nuestro trabajo. En realidad, siendo donantes, como decía el doctor, no podemos trasplantar. Por lo tanto, el procuramiento es fundamental. Siempre cuando me preguntan yo digo lo mismo, que generalmente no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. No es un tema que conversemos en familia. Entonces yo creo que el mensaje es ese, hablar que si en algún momento a mí me pasa algo, ¿qué me gustaría a mí que pasara conmigo? Mi familia sabe que si a mí me pasa algo, lo primero que tiene que hacer mi marido es idealmente adorarme. Ojalá pudiera hacerse. Pero eso no es un tema que se converse. Generalmente huimos de ese tema de la muerte. Por lo tanto, a veces mi voluntad, mi familia no la sabe, y ante el desconocimiento mi familia prefiere dar un pie atrás y decir no. Entonces, obviamente, como decía el doctor, estamos en una ley, una transición, donde la ley nos protege, y de cierta forma, cuando ingresamos a informar a la familia que su paciente falleció, también debiéramos informar su paciente, su familiar, era donante. Sí. ¿Ya? Y lo informamos, el equipo de cubrimiento lo informa, pero ahí a veces sabemos o nos damos cuenta del desconocimiento de las familias eso. Carolina, igual ha bajado, 2022 5, 2023 2, lo que llaman 2024 2. Dentro de lo que significa también esa conversación, porque acá el lado humano es fundamental. Esa sensibilidad que hay que llevar. Entendemos que hay creencias de por medio, entendemos que pueden haber temores fundados o infundados, ya sea por nuestras creencias, ¿no? Pero ahí también esa cercanía que tienen que tener ustedes y de lo que significa, no sé, en muchos casos, poner la situación si te pasa a ti, porque yo creo que finalmente es eso. Por supuesto que sí. Es que mientras no nos afecte a nosotros, no le tomamos el peso. O sea, yo creo que lo peor que a uno le puede pasar es ser paciente. Y nosotros lo vivimos, que estamos al otro lado, pero ser paciente, no es agradable ser paciente. Ya, por lo tanto, cualquiera puede ser un potencial donante. Cualquiera, uno no sabe las vueltas de la vida. Y también yo quería mencionar que a medida que pasa el tiempo, los donantes ya no son los mismos donantes de hace años atrás. Nosotros como seres humanos estamos un poco deteriorados médicamente. Hay muchos pacientes que son diabéticos que no saben, y jóvenes. Sí, pues, lipidémicos que no saben. Entonces la calidad de donantes que tenemos ya se hace más difícil que estén ok o de calidad esos órganos para procurar. Eso es lo mismo ocurre igual con el donante vivo. A veces nos llegan pacientes con varios hermanos jóvenes, claro. Resulta que empezamos a hacer exámenes, encontramos colesterol alto, hipertensión y cosas que los pacientes desconocen. Entonces también hay un punto importante que tocar. Sí, pues doctor, ese yo creo que es crucial, ¿no? Muchas veces queremos y tenemos todas las ganas de poder ser donantes, pero muchas veces nuestros órganos no están en el perfecto estado para eso. ¿Cómo debe de estar, digamos, el sistema o los órganos para nosotros poder efectivamente ser un posible donante tanto vivo como sin vida? Claro. Sí, es bastante importante, como dice Carolina, muchas veces llega así, yo tengo 3 hermanos y resulta que uno obeso, hipertenso, el otro es diabético y finalmente todos tienen alguna enfermedad y es importante que el donante renal, en este caso nuestro, que nosotros lo que más vemos por supuesto, es que no tenga alguna enfermedad que pueda producir enfermedad renal, ¿ya? Particularmente diabetes, hipertensión, ¿ya? Y además de ese antecedente nosotros además complementamos el estudio, porque muchas veces puede decir yo no tengo nada. Claro, estoy sanito. Claro, estoy sanito y le empezamos a tomar la presión, le tomamos exámenes básicos, ¿ya? Y aparecen alteraciones en la ecografía renal, por ejemplo, que algunos ni siquiera saben que tienen un riñón, por ejemplo, esto de ser monorreno, esa condición de monorreno, a veces congénita. Entonces, hay pacientes que no saben que tienen un riñón porque todos podemos vivir con un riñón, ¿ya? Doc, precisamente eso, lo importante de los riñones,
pensando también en que muchas veces, no sé, infecciones urinarias maltratadas o no cuidadas, o que no, me tomo el antibiótico, ya lo vamos solucionando en el camino. ¿Qué hay en torno al funcionamiento, lo que nos permiten nuestros riñones y también a cuidarlo? O sea, acá estamos haciendo un llamado a la donación y todo, pero también a mantener nuestro organismo en las mejores condiciones, porque quizás a futuro vamos a tener que dar nuestros órganos para seguir ahí fomentando la vida, si finalmente es esto. Claro, sí, bueno, un tema importante. Los riñones tienen una amplia gama de funciones, ¿ya? La más clásico que se conoce es como que limpian la sangre, claro, ¿cierto? Es como lo más fácil de entender. Y la limpian de muchas cosas, de la mayoría de los desechos que se generan en el metabolismo, que se llama cómo funciona nuestro cuerpo, porque podamos estar vivos. Tenemos células que son pequeños organismos, por decirlo, que producen muchos desechos, y en nuestro organismo produce muchos desechos en general, que se eliminan por distintas vías, y una de las principales vías de eliminación son los riñones, ¿ya? Además, los riñones se encargan de mantener un control de la presión arterial, por ejemplo, se encargan de mantener la eritropoiesis, que es cuando se produce el glóbulo rojo de la sangre, por eso que los pacientes con enfermedad renal tienen anemia, ¿ya? Los riñones también tienen mucha relación a la salud de los huesos, ¿ya? Y otras cosas un poco más específicas como el ácido base, que tiene que ver con la acidez de la sangre, y otras funciones específicas bien complejas de entender, pero que lo importante entender aquí es que los riñones tienen muchas funciones, y por lo tanto cuando empieza a caer la función renal empiezan de a poquito a aparecer esto. Ahora, lamentablemente, la mayoría de estas alteraciones al inicio son asintomáticas, y aquí la importancia que mencionan ustedes de hacer controles preventivos y de intentar diagnosticar las enfermedades que son precursoras de los problemas renales, que son muy frecuentes en la población. Lo más frecuente es la diabetes y la hipertensión, la obesidad también, y esto uno detecta pacientes jóvenes con esto y uno sabe que tienen alto riesgo de hacer enfermedad renal. Entonces, todo esto está obviamente muy anexado con lo que es la salud pública, con lo que es la prevención, con lo que se hace en los consultorios también, y es importante el control sano, por así decirlo, que se hace de los adultos, o examen médico preventivo. Es súper importante hacerlo, ¿ya? Y hay muchos pacientes que se creen sanos porque nunca se han tomado la presión, nunca han hecho ni un tipo de examen, y finalmente uno termina detectando a veces esto bastante tarde, ¿ya? Así es, Carolina, en este Día Mundial de los Pacientes Trasplantados me gustaría que dejemos un mensaje para aquellas personas que nos están viendo, para tomar conciencia justamente con respecto a nuestra salud, para prepararnos probablemente, para quizás ser posibles donantes a futuro, tanto en el caso de que queramos algún familiar o alguien que lo esté necesitando dentro de nuestro círculo, como también en el caso de que quizás dejemos de existir y esto pueda generar una vida, generar una alegría para otra familia. O sea, yo creo que lo principal es hablar de la donación, hablar de esto idealmente para poder aumentar el número de donantes, dializarse. Nosotros que vemos a los pacientes todos los días, de cierta forma amarrados a una máquina de diálisis, es una vida que no es muy agradable. Ya 3 veces a la semana tengo que ir a un centro para que una enfermera me dialice, un médico me evalúe, no puedo hacer las cosas de la vida cotidiana que para nosotros son súper normales, no puedo comer ciertos alimentos, y eso es por años. Hay muchos pacientes jóvenes que nosotros vimos llegar de uniforme y que siguen en diálisis y después trasplantarlo. Es súper bonito ver cómo esos pacientes logran tener una mejor calidad de vida y tal vez una vida emocional. Hemos tenido pacientes que han podido ser mamá, hemos tenido pacientes jóvenes que han podido estudiar en la universidad, tenemos pacientes con nosotros que son abogados, muchos pacientes que son colegas. Entonces hemos visto un poco el transcurso de la vida de ellos y lo hemos acompañado en esto. Ya, así que es fundamental para poder lograr eso. Cada vez, como decía el doctor, tenemos más enfermedades crónicas y tenemos más enfermedad renal. Desgraciadamente los números aumentan, por lo tanto necesitamos más donantes. Y para sacar a estos pacientes de la diálisis necesitamos que la gente done y poder incentivar el trasplante y poder mejorar la vida y la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Sí, tener en consideración igual que de un donante no solo sale un paciente beneficiado. Hay 2 riñones, pulmones, corazón, intestino, páncreas, córneas, piel.
hueso, o sea, Tejidos. claro, muchos los beneficios, muchas familias que se ven beneficiadas con esto, y que es algo realmente lindo, como dice Carolina, porque es más, nosotros hace un tiempo tuvimos una jornada también en la Universidad de Concepción donde y fueron pacientes que habían sido trasplantados de corazón, por ejemplo, trasplantes pulmonar, renal también, y es súper lindo escucharlo ellos hablar de cómo realmente les cambió su vida el trasplante, y estando eternamente agradecidos de los donantes, que muchas veces obviamente no saben quiénes son, pero el agradecimiento que tienen ellos con las personas que donaron es realmente algo que conmueve, que uno lo debería incentivar en realidad a dar más como de ellos y tratar de educar a la población a ser donante. A perder el miedo, a dar vida. Sí, Carolina ahí con su riñoncito. Ah, sí, lo viste. Sí, ahí, que se me da corte de vista. Ahí está, dije, es Tengo riñón o no es mi- riñón. Ahí con sí, tu un pin de riñoncito. riñoncito. Que me acompaña. Sí, ahí importante también. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por dejar esos mensajes, a entablar esta conversación. Obviamente en las casas, la invitación que le hacemos también a todas y a todos quienes nos están viendo.